Hola, buenas a todos. Estamos aquí con José Manuel Rodríguez Pardo, el director y editor de la revista Metábasis y además doctor y profesor en filosofía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y estamos también con la amable compañía de Felipe Jiménez Pérez, quien también es doctor y profesor en filosofía y además es colaborador en la misma revista. Hola. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre el proyecto Metábasis, más allá de la serie. Nos gustaría saber a nosotros cómo y por qué empieza este proyecto. Bueno, pues realmente pues es la pregunta principal, ¿no?, a la hora de hablar de esta revista. Decidimos fundar este proyecto, pues sobre todo pues a raíz del... Bueno, es un proyecto que teníamos ya en mente, yo por lo menos desde hacía un tiempo, pero que se empezó a mover a raíz de la muerte de Gustavo Bueno, allá por el año 2016. Le puse el título de Metábasis a la revista, más allá de la serie, que es lo que significa en griego. No le puse más allá del género, que sería la traducción seguramente más literal. Ya sabemos que hoy día lo de género pues tiene unas connotaciones muy diferentes a las que ha tenido siempre. Entonces, la idea de metábasis, que es una figura, digamos, dialéctica, es un término filosófico, pero también literario, ¿no? Porque el uso de metábasis, o cuando los críticos lingüistas hablan de metábasis, se refieren pues, al uso pues, de un adjetivo como sustantivo, ¿no? Eso de los valientes avanzaron y cosas así. Metábasis se refiere pues, al desbordamiento, digamos, de las categorías o géneros que decía Aristóteles en su día, y el uso impropio, o de alguna manera pues el desbordar lo que es el uso técnico de los conceptos, ¿no? La filosofía, tal como la entendía Bueno y como la entendemos nosotros, es siempre pues desbordar los problemas que plantean las ciencias, ¿no? Pues es imposible pues filosofar sin tener conocimiento de las ciencias de una época. La filosofía clásica se inspiró en la única ciencia que existía entonces, que era la geometría, y entonces nosotros quisimos recoger con este nombre pues toda esa trayectoria y desbordarla, ¿no? Porque también la metábasis se refiere a desbordar lo que era el Bueno y su entorno, ¿no? Pues Bueno ya decía en sus últimos años que su sistema, el materialismo filosófico, pues ya salía del arco de sus dientes, y entonces lo que quisimos fue continuar un poco el asunto, ¿no? Y sobre todo continuar cosas que Bueno había dejado inéditas a través de apuntes, ¿no? Porque Bueno tampoco dejó libros propiamente manuscritos, que bueno, es algo que se ha hecho en la historia de la filosofía, ¿no? Las obras de Aristóteles pues son anotaciones, no son libros como tales. Las últimas obras de Hegel, las lecciones de filosofía de la religión, de filosofía de la historia, de estética, pues no son obras suyas, son apuntes de los alumnos, ¿no? Y también quisimos combatir un poco pues esta tendencia, digamos, moderna o posmoderna, de basarlo todo pues en lo audiovisual, ¿no? En vídeos, ¿no? Que además Felipe Jiménez me comentó en su día que esto era una decadencia, ¿no? No sé si te acuerdas de lo que me dijiste. Sí, efectivamente, era regresar a la época presocrática, básicamente, aunque los presocráticos efectivamente escribieron, pero a mí me recordaba Sócrates, no escribió nada, todos son conversaciones y diálogos. Platón, su discípulo, se vio notablemente influido por todo este planteamiento. De hecho, en la Carta Séptima, Platón dice que lo bueno que tiene su doctrina es algo que no está escrito, que son sus lecciones, o lo que hoy llamaríamos escritos esotéricos, que son de cara adentro hacia las clases privadas en su escuela, que por tanto, bueno, pues evidentemente hay un señor llamado Giovanni Reale que interpreta que la verdadera filosofía de Platón está en sus escritos no escritos, vamos, en sus doctrinas no escritas, de las cuales sabemos muy poquito, ¿no? Por ejemplo, Espeusipo, por ejemplo, iba por ahí, la teoría de los números ideales, acentuar el idealismo. Aristóteles también se hace eco de esto, pero claro, como no están escritas, entonces, claro, eso plantea el problema de qué lugar ocupan, por ejemplo, en la obra de Platón los diálogos, claro, porque los diálogos son para el público. En el fondo parece que Platón está diciendo que, bueno, son juegos de niños, ¿no? Entonces, bueno, la liquidación de la escritura por la comodidad popular de la imagen y del sonido
supone un regreso e incluso un replanteamiento de lo que es la filosofía y el medio de expresión de la filosofía. Los grandes tratados clásicos pueden caer perfectamente en el olvido, en el desuso, en viejas bibliotecas, y se preferirá con el tiempo artículos de corta duración, breves y sencillos, y todo se puede llegar a convertir todo en una filmoteca de clases cortas y largas, y eso es el peligro. Y la escritura tiene la complejidad y la distancia de que está ahí y puedes contemplarla. Claro, también se puede decir que el vídeo se puede ver infinitas veces, pero creo que son planteamientos totalmente diferentes, y la pérdida de la escritura es la pérdida de toda la tradición filosófica occidental que ha sido en escritura. Claro. Claro, además, date cuenta de que démonos cuenta de que no es lo mismo preparar una conferencia y hablar o hacer un podcast que escribir un libro, porque el planteamiento siempre va a ser diferente. Además, yo lo sé porque, bueno, siempre que él dabas una charla y él la escuchaba y le gustaba, no te preguntaba si el vídeo se iba a subir o si se iba a subir el podcast, que eran cosas que además a él le desbordaban, sino que preguntaba si estaba escrito o si usted la iba a escribir, preguntaba. Aparte, claro, es que no puedes precisar. No puedes hablar igual en una conferencia, que a lo mejor tienes que soltar ahí un ejemplo que no viene muy al caso, pero que ayuda pues, a ilustrar el asunto, que no es lo mismo pues, que escribir un artículo o un libro, que es completamente diferente, la manera de plantearlo y todo. Aparte, cuando tú lees algo, o sea, cuando tú escribes algo, se puede leer, releer, anotar, y en el vídeo, aunque tú copies cosas, pues el lenguaje no es igual. O sea, además, cualquier periodista se da cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? Vamos, porque es el pan suyo de cada día. Totalmente. Entonces, claro, resumiendo y entendiendo yo, pues, como ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cómo Platón transcribe la defensa de Sócrates en su juicio, en el que lo condena a muerte, ¿no? En la apología de Sócrates. ¿Podría ser un ejemplo vuestra revista de querer englobar la escritura también para la posteridad? Que no sea solo todos los vídeos para que se pueda revisar todo mejor y que a largo plazo exista un escrito con el que revisar todos los textos mejor y que no sea con vídeo. Es que claro, también los vídeos pueden quedar ahí. También, es que, claro, vamos a ver. Dentro de 50 años, claro. Tú puedes traer internet, podría haber otra bueno, pandemia. Bueno, igual que el pergamino, pues también puede corromperse, o el papel. Bueno, pero el vídeo puede guardarse en cintas en un armario y... O como salía en Blade Runner, la de 2017, ¿no? Que se pone a buscar restos de Deckard, el nuevo Blade Runner, y empieza a mirar los archivos y dice, no, es que hubo un gran apagón o algo así como lo del efecto 2000, entonces lo reflejan ahí, entonces no conservamos registros de aquello, ¿no? Claro, en este caso un soporte, digamos, digital. Pero es diferente, yo creo, aparte la apología de Sócrates, pues está dramatizada. Es decir, ahí Platón introduce otros elementos, habla de los viejos acusadores, los nuevos acusadores, y plantea, realmente lo que hace Platón con Sócrates ahí es reconstruir lo que es la aventura filosófica, ¿no? De que el filósofo pues es el tábano que está ahí pues pinchando, ¿no? Pues que es una manera de decir, oye, que estamos vivos, que esto no está muerto, que aquí no nos da igual todo, ¿no? De que y se puede hablar aquí de los ejemplos que se quiera, ¿no? Pues de la independencia de Cataluña, del coronavirus o de lo que queramos, ¿no? Porque al fin y al cabo la filosofía trata temas de actualidad, aunque con cierta distancia, ¿no? Nosotros no hemos querido en la revista pues centrarnos en el presente del aquí y ahora, sino mirar las cosas con cierta distancia. Aunque sí introducimos en algunos, sobre todo críticamente, pues algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del género, ¿no? Pues, Felipe hizo una reseña sobre un libro del Imperium Legionense, del Imperio castellano-leonés, bueno, leonés en este caso, y pues la relación conflictiva, ¿no? Entre Doña Urraca y Alfonso el Batallador, ¿no? Que algunos estudiosos denominan violencia de género, pero bueno, claro, tú sabrás decirlo mejor. Utilizar conceptos políticos de actualidad.
para analizar eso es un error, y además creo que los dos autores siglo pecan. XI, ¿no? Estamos hablando del siglo XI, vamos, Claro. sí. Dos autores chilenos pecan de querer complacer al vulgo académico, político, editorial, y ganarse la popularidad sacrificando el rigor. Eso es lo que Y lo consiguen. Bueno, lo que consiguen es de hablar de violencia de género, claro. Lo que no sé si eso es la categoría o el concepto desde el que tienen que analizarse las relaciones entre Alfonso el Batallador y doña Urraca. Primero, que es dudoso que ese concepto tan oscuro sea un concepto válido y bien formado. Y el segundo, que es también mucho más dudoso que eso sirva para explicar lo que pasó en 1112. Claro. Yo creo que es un asunto político, sí, estrictamente. No creo que fuera de otra manera, ¿no? Porque si vemos todo desde el punto de vista de la violencia de género, todas las relaciones entre varones y mujeres a lo largo de la historia, pues creo que no nos enteramos de nada, ¿no? Sí, se reduce al final la importancia de la institución familiar. Al final, si todo es género, se deja de estudiar la familia. No, pero es que además esa familia es la base de la sociedad, claro, y la base de nuestra existencia. completamente. Y no se ha encontrado todavía una institución suficientemente potente y válida para sustituir a la familia. Ese es el problema, que la familia es la que hace que seamos lo que somos. Pero si se critica a la familia, tienes que aportar o proponer una institución que supere a la familia, pero que funcione, que sirva para legitimar un nuevo orden social o una nueva sociedad que sin familia, pero que seamos todos normales al final, que es lo que queremos ser, ¿no? Lo que tenemos que ser normal en el sentido de que seguimos normas que son beneficiosas para la eutaxia de la sociedad política, en última instancia, claro. No, claro, ya Aristóteles dice que la familia es una ciudad en potencia y critica la idea de Platón de que los guardianes, la clase, digamos, de los militares, pues que no tengan familia, ¿no? Que vivan una especie de comuna, hombres y mujeres, ¿no? Y eso lo pone en entredicho, ¿no? Aparte de que lo que plantea Platón pues es una suerte de modelo ideal, ¿no? De que las formas de gobierno que existen pues no nos sirven y vamos a hacer una donde el saber esté ligado al poder y el filósofo mande. Y Aristóteles dice que eso no es necesario, que se puede ser virtuoso y vivir en una forma política corrupta, ¿no? De hecho, Aristóteles dice que el modelo ideal de Estado es una mezcla de democracia y de oligarquía, que se parece mucho a lo que tenemos nosotros, ¿no? Porque hay una clase de oligarcas, ¿no? Esto que dicen, pues, los seguidores de Trevijano, ¿no? De que no existe representatividad, que esto no es una verdadera democracia y estas historias. Y entonces, pues, los ciudadanos eligen y legitiman, ¿no? Esa forma de gobierno. Entonces, no hace falta una forma de gobierno ideal ni para que la sociedad dure, ni tampoco para ser virtuoso, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué aportáis así al legado de Bueno, al materialismo filosófico, que no se esté aportando ahora mismo? Bueno, la idea fundamental, pues primero de todo en el número 1 que salió en septiembre de 2018, el 1 de septiembre, que era la fecha de cumpleaños de Bueno, pues lo que yo hice fue reconstruir un poco la trayectoria, ¿no? Desde Bueno, cuando empezó su vida académica, digamos, se trasladó de Salamanca pues, a Oviedo en 1960, justo hace ya 60 años, precisamente. Y entonces en Oviedo pues él comenzó sobre todo pues, a escribir, bueno, más que a escribir, él estuvo unos años dando clase y preparando cosas, y luego ya fue cuando empezó a publicar en serio, a partir del año 1970. También hay que entender pues, que hay muchas cosas del franquismo en el que Bueno se desenvolvió que están muy mitificadas, ¿no? No es cierto, como se ha dicho pues, en algunos vídeos, pues que Bueno sea pues, como un marxista como Gramsci, ¿no? Que tenía que escribir en clave para sobrevivir, puesto que en realidad Bueno, aunque suele escandaloso, pues de facto tenía libertad de cátedra, podía hablar ahí de Marx, de Lenin, de lo que quisiera en el fondo, ¿no? Porque eran cuestiones que desbordaban completamente pues, a la sabiduría de los policías que estaban ahí tomando notas. Tomando nota, ¿cuántas veces decía sí, pero decían que era epicúreo. Y es verdad, esto me lo dijo a mí Bueno y creo que a más gente, que él recreaba pues, aquellos momentos en los 60 cuando tenía
a los alumnos vitalicios que estaban ahí tomando notas, que eran los miembros de la brigada político-social. Y entonces, como bueno, había dado algunas charlas en las sociedades culturales del Partido Comunista, pues a bueno, digamos, lo tenían un poco así, entre medias, fichado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, era un catedrático, y ser catedrático en aquella época era tener muchísimo prestigio, porque había muy pocos. Entonces, pues, lógicamente no ibas a detener a un catedrático, y menos si no tenías indicios serios de que realmente estuviera haciendo algo subversivo, que tampoco lo sabía, ¿no? Porque, bueno, fue muy hábil en ese aspecto. Y entonces él contaba que, claro, iban muchas veces iba mucha gente, incluso pues gente del Partido Comunista, trabajadores, gente que no eran universitarios a sus clases. Y un día, al parecer, detuvieron a uno de los miembros del Partido Comunista que conocía a Bueno, y cuando le interrogaron le preguntaron que cuál era la doctrina de Gustavo Bueno. Y entonces este hombre, no sé por qué, dijo que era un epicúreo. Y aquel término pues le sonó muy raro. Empezaron a mirar en un diccionario de la Real Academia Española y dedujeron que Bueno pues era un hombre de vida disoluta que organizaba fiestas con los alumnos, ¿no? Entonces, claro, epicúreo pues es alguien que gusta de los placeres sensibles, ¿no? Pero sin pasarse, claro. Hombre, lo que sí es verdad es que Bueno tenía mucha querencia por mantener buenos lazos con los alumnos. Bueno era un hombre muy afable. En eso se parecía mucho pues, a alguien que consideraba su maestro, Santiago Montero Díaz. Montero Díaz fue un profesor muy importante, le dirigió la tesis a Bueno. Pues Montero pues, fue una especie de saltimbanqui, fue socialista, republicano, así medio galleguista, falangista, y a Bueno le inspiró muchas cosas. Y él era pues, un tipo que le gustaba pues, mucho pues, hacer tertulias, así, con los alumnos, tomándose copas y demás, y bueno, pues sí, eso tiene un aire un poco epicúreo, ¿no? Pero yo creo que Bueno no iba por ahí. Y entonces, Bueno, pues se convirtió en un catedrático con sistema, ya en los años 70, cuando polemizó con Sacristán, publicó ensayos materialistas, tenía un sistema filosófico potente que iba además contra el materialismo histórico y dialéctico de la Unión Soviética. Lo que pasa que tampoco era digamos, una sacudida muy frontal, porque en el fondo pues, la Unión Soviética tenía mucho prestigio todavía. De hecho, él hablaba de socialismo y todo el mundo pensaba que era el socialismo soviético. Cuando luego lo lees es una cosa pues, más abstracta, ¿no? Por así decir. Y entonces, bueno, era alguien de mucho prestigio. En los años 80, digamos, que surgió una universidad nueva a través de la ley de reforma universitaria. Profesores no numerarios se convirtieron en catedráticos, la universidad se masificó, Bueno pasó a ser un catedrático más, de hecho acabó expulsado de la universidad en 1998, yo estuve allí presente, fui uno de los que organizó la protesta, y aquello fue casi como la apología de Sócrates, ya que antes que lo citaste, pues fue su última lección en la universidad, en las escaleras, ya que no podía dar clase formalmente. Y luego tuvo una época muy prolífica en la fundación que lleva su nombre. Publicó muchos libros, pero claro, pues por mor de la edad aquello se fue agotando. Y ya Bueno falleció. Y el problema que tenemos hoy día, pues es que sí, todo el mundo podría leer a Bueno y estaría en las mismas circunstancias. Pero es que no todo lo de Bueno está disponible. Claro, hay muchos libros que publicó Bueno entre 1998 y 2010, que se publicaron en editoriales de mucho prestigio, como Ediciones B, Temas de Hoy y demás. Pero claro, esas editoriales sacan X libros, venden, consideran que ya es suficiente, mientras tanto pues lo van reimprimiendo, reeditando, pero hay un momento que dicen, pues mira, ya más de esto no se puede. Entonces descatalogan los libros. Y claro, pues son libros ya inencontrables o incluso pues a precios abusivos. Y eso habría que sacarlo, ¿no? Porque es que las editoriales ya no quieren saber nada de esos libros. Incluso, pues llegado el caso, hasta se podría añadir algo nuevo y hacer como hicieron con Lo que el viento se llevó, ¿no? Que hicieron una copia nueva, lo llamaron de otro modo y tienen otros 80 años de derechos de autor, los herederos. ¿Y de quién depende que se haga esto? Hombre, pues de quien tiene los derechos. En este caso, la Fundación Gustavo Bueno, claro. Pero... Bueno, desde aquí instamos a que se haga. Bueno, sí, ya lo he dicho muchas veces. Y no lo digo como una crítica capciosa ni malévola. Es que yo lo digo por una cuestión
de coherencia, porque si quieres que bueno se difunda, Es la mejor lo manera. mínimo que necesitas es que bueno se pueda leer en todas partes, que esté en todas las bibliotecas, igual que están las obras de Aristóteles, de Platón, de Kant o del que sea, ¿no? Porque sí, tú tienes los vídeos, pero ahí está el problema, ¿no? Que los vídeos te dan una visión pues muy fragmentaria. Y luego, claro, bueno, escribió muchísimas cosas. Tiene artículos en muchos lados diseminados y todo eso hay que recopilarlo. Lleva mucho tiempo. Hay que poner dinero, pero si lo vas dejando para mañana y mañana, pues nunca se hace, lógicamente. Vale. Volviendo- Eso digamos que es un poco lo que fue mi motivación del número 1. Perfecto. Bien, volviendo a la revista, a Metábasis, que es, bueno, la razón por la que estamos aquí reunidos hoy, a mí me gustaría saber, bueno, pues teniendo en cuenta, aparte de lo que has comentado antes, ¿no? El significado literario de Metábasis, y habiendo leído, pues, artículos como el nuevo que hay de Henry Kissinger, o como ha comentado Felipe antes, pues la reseña Mathauer, ¿por qué se ha incluido, además de la importancia que ha tenido el cuarto número con la crítica de Kai Ruiz de Vergara, Jesús Maestro, por qué habéis decidido incorporar la teoría literaria en la revista como algo esencial? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo no tenía previsto pues hacer ese número 4 dedicado al tema de teoría de la literatura, ¿no? Mi planteamiento era, como ya digo, en el primer artículo que publiqué sobre el materialismo filosófico después de Bueno, era recuperar cosas que yo tenía en apuntes, que evidentemente pues serían de mi autoría, pues inspirándome un poco en lo que había dicho Bueno. Y lo que se hizo en el número 2, que salió justo en 2019, unos meses después del primero, pues fue recuperar ya el problema de lo que Bueno llamaba involucración o también intersección entre categorías científicas, ¿no? De que en realidad pues las ciencias pues no son compartimentos estancos, pero tampoco hay pues una ciencia unificada que las abarque todas, ¿no? Como pretendía el positivismo lógico, sino que realmente lo que caracteriza a las ciencias pues es la roturación de unos campos que existen ya, pues de unos estratos de la realidad, por así decir. Forman unas categorías en el sentido pues, de que las matemáticas pues, trabajan con unos términos concretos, igual pues, que la química trabaja con moléculas y la biología pues, trabaja con tejidos, organismos, etc. Pero luego pues, hay intersecciones, ¿no? Porque comparten campos comunes, ¿no? Pues la química y la biología comparten muchas cosas, ¿no? Sobre todo después de la revolución del ADN. Las matemáticas y la física también comparten muchas cosas, pero claro, esta intersección no significa que la matemática se coma a la física. Entonces esto es lo que yo trato en la involucración de las categorías científicas. Cierre categórico. Que tiene que ver con el cierre categorial, que él dejó inconcluso Bueno, ¿no? Porque de hecho solo publicó 5 volúmenes y el plan era llegar hasta 15. El tomo sexto estuvo un proceso, no llegó a publicarse por muchos motivos, entre ellos pues que la problemática era seria. Y de hecho el número 3, yo publiqué un artículo, o digamos que el número 3 pues ya fue un poco monográfico, dedicado a cuestiones de bioética, cuestiones medioambientales, y yo publiqué aquí la primera parte, cuya segunda y última parte saldrá en el número 7, pues hablando del problema de la finalidad en los organismos vivientes, ¿no? El problema de si los ojos están hechos para ver, o qué pasa ahí, ¿no? Porque sin existir, digamos, un demiurgo artesano que configure a los seres vivientes, pues hay estructuras finalísticas, ¿no? ¿Por qué los virus son tan importantes, ¿no? De hecho, ahora estamos viviendo una época afectada pues, por un virus, ¿no? El coronavirus. ¿Por qué son tan importantes para el proceso evolutivo? En biología, siendo los virus pues, seres inertes en realidad, son proteínas o restos de ADN o de células, y sin embargo son muy importantes. Todas estas cosas las trataba Bueno, tiene charlas sobre ello, incluso algún vídeo, aunque va diciendo cosas distintas, y entonces el objetivo era ir recuperando estas cosas. Mi planteamiento es que el número 7, que va a salir a final de este año, fuera el número 4. Pero entre medias, mucha gente se sumó a este proyecto, y uno de ellos pues, fue Kai Ruiz de Vergara en el número 4, que es el que tenemos aquí, el que tú me comentas,
que está dedicado pues, a cuestiones de teoría de la literatura. Claro, a Ecaiz Ruiz de Vergara yo no le conocía cuando hablé con él el año pasado. Yo tenía noticias de que, pues por aquellas fechas, hace ya más de un año, estuvo en la Sociedad Cervantina en un encuentro que organizó Jesús González Maestro y le planteó pues, una serie de objeciones. Al parecer Maestro pues, le respondió un poco con cajas destempladas y entonces yo, sabiendo ese hecho, pues le animé pues, a publicar una crítica. Y él me dijo que sí, que me preguntó los plazos y él cumplió. Yo a Ecaiz le conocía pues, de algunos seminarios que había organizado en la Complutense. Es un chico muy joven y tampoco pues, tenía la certeza de que fuera a cumplir lo que me dijo, ¿no? Pues porque si no conoces a alguien, pues tampoco puedes asegurar de que eso va a salir, es obvio, ¿no? Y sin embargo a mí me sorprendió porque el artículo pues, ocupa 111 páginas, con lo cual eso es prácticamente un opúsculo. Y pues realiza pues, una refutación muy contundente a la obra magna de Maestro, tan magna que el propio Maestro dice que ya no tiene nada más que decir. Bueno, que son 3.000 páginas también. O sea, bueno, son 3.000 páginas. Hombre, realmente 249 euros. Bueno, eso ya es el aspecto crematístico, ¿no? De la obra. Aunque realmente la crítica de la razón literaria, yo tampoco voy a ahondar en esto, pero la crítica de la razón literaria pues es una recopilación de otros libros que fue escribiendo durante muchos años. Y eso es fácil de ver, ¿no? Tú lees los índices y lees la materia y realmente lo que ha hecho es incorporar otros libros, ¿no? O sea, que es una cosa que ha venido trabajando de años. Y donde pues hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que mejor que se lean la crítica de Ecaiz, los lectores. Además, bueno, es muy leída ya, se ha descargado muchísimas veces. Que eso es a mí lo que más me gusta, no que la gente entre en la página, igual que se entra un vídeo de 5 minutos, sino que la gente se descargue los archivos, los imprima y se los lea, ¿no? Y hay miles de personas que han hecho eso, ¿no? Y yo lo sé de buena tinta. Y bueno, por volver al tema de la literatura, de lo que organizamos un congreso, precisamente, en Murcia, en febrero, pues claro, la literatura es un ejemplo pues, de lo que yo citaba antes, de involucración entre categorías científicas y no científicas, puesto que la literatura no es una ciencia, ni tampoco la crítica literaria, pese a Maestro, es una ciencia, sino que es una técnica pues, que involucra muchas esferas de la realidad. Pues la literatura está presente pues, no solo pues, en lo escrito, en las novelas, en la ficción. El ensayo es literatura. Las películas buenas, de verdad, el verdadero cine, no se sostiene sin un guión, es decir, sin literatura. Y claro, pues es un tema que da para muchísimo, ¿no? De hecho, en el número 6 publicamos algunas de las ponencias, ¿no? de ese congreso. Y es un tema pues, que da para mucho. De hecho, tenemos aquí uno de los ponentes que trató el tema, un tema pues, muy curioso, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención y yo le pedí expresamente que lo tratara, ¿no? El escolástico de Cristóbal de Villalón. Sí, bueno, es que la literatura, los géneros no son rectos, son oblicuos, como diría la escolástica. Hay géneros que son de todo. Bueno, incluso algunas novelas vanguardistas mezclan de todo, ¿no? En el Moby Dick se dedica un capítulo entero a explicar qué pasa con la ballena cuando la matan, la grasa, los procesos industriales que hay dentro de ese barco, curiosamente, ¿no? Y bueno, en el libro, en la novela, de La conciencia de Zeno, de Italo Svevo, aparecen análisis introspectivos muy finos sobre la conciencia, ¿no? ¿Y qué es la novela? Pues decían algunos que la novela es todo aquello que se pone novela, ya está, y todo lo que hay dentro vale, ¿no? En el siglo XVI la miscelánea fue un género muy potente en España. Hubo muchísimos autores que escribieron en el Renacimiento diálogos, querían imitar a Platón, querían imitar a Cicerón, a Séneca, y mezclaban todo. A Plutarco incluso metiendo todo tipo de temas. Y entonces, en el caso del escolástico, a mí me llamó la atención siempre que se llamaba escolástico. Porque además es una paradoja, porque como es un hombre erasmista,
ataca a la escolástica, pero dice que los escolásticos no tienen ni idea de nada, que son unos bestias, son analfabetos, unas descalificaciones brutales. Y por otro lado recurre al método de los escolásticos, esa dialéctica de cuestiones y preguntas y toda la dialéctica que hay en las obras escolásticas de la Edad Media y del Renacimiento. Y entonces lo que quiero decir es que el escolástico trata de buscar, en el caso del escolástico, claro, cómo constituir un perfecto varón escolástico, profesor y alumno. Entonces, el diálogo es muy curioso porque son 8 personajes, se van a la casa del duque de Alba, en Alba de Tormes, que ya casi ya no existe más que la torre, y se reúnen allí 3 días, el duque se ha ido, y están allí con los criados comiendo todos los días, descansando, pues es un poco más costumbrista, ¿no? Y ¿tiene algo que ver con Platón? Sí, claro, porque es una obra dialogada, ¿no? ¿Tiene algo que ver con otras cosas? Sí, porque cuenta historias, anécdotas, cuentos, habla de todo. Pues ese tipo de diálogos se hacía mucho en España del siglo XVI, es lo que se llama la miscelánea. Sí. Hubo uno que tuvo mucho éxito, el de Pero Mejía, diálogo de varia lección o algo de eso, 1540. Se hicieron muchísimas ediciones en el siglo XVI. ¿Y qué tipo de género literario es eso? Pues podría ser el diálogo, porque claro, teóricamente es un diálogo que pregunta ideas filosóficas. ¿Cuál es el perfecto varón? ¿Cuál es el perfecto varón escolástico? ¿Cuál es el perfecto alumno escolástico? ¿Cómo se puede hacer una universidad perfecta? En esos tiene reminiscencias, ideas platónicas, ¿no? O trazas platónicas, diríamos. ¿Qué tiene que estudiar uno? ¿Qué tiene que saber el profesor? ¿Qué tiene que saber el alumno? ¿Qué hacer con las mujeres? Entonces ahí dicen cosas brutales. Bueno, el papel de la mujer en el mundo, pues era el que había en ese momento, ¿no? Entonces hay algunos que son misóginos, otros que son menos misóginos. Había urticaria según a quién, ¿no? Decían, bueno, sí, puedes comunicar con las mujeres, pero no hacerlas caso. Y diciendo, bueno, todo lo que quieras con ellas, pero cuidado, ¿no? El perfecto varón debe saber de todo. En fin, Bueno, eso es como lo de la Unión Soviética, lo del hombre politécnico. O lo de Critias, ¿no? Sí, es una cosa así, un ideal. Un profesor que sepa de todo y que tenga plenos poderes sobre el alumno. Tienen un alumno obediente y que haga lo que le mande el profesor. Es una utopía, una especie de utopía universitaria, una república universitaria o escolástica. Eso es lo que quiere. ¿Y eso qué es? ¿Filosofía? Bueno, pero también tiene mucho de literatura, tiene mucho de plagio, sin confesarlo, de Erasmo de Rotterdam. Hay trozos enteros copiados directamente de Erasmo de Rotterdam, sin citarlo. Copia a todos los autores clásicos, a Plutarco, Cicerón, bueno, todo lo... Hay un derroche de plagio en el sentido que tenemos hoy, entonces les parecía muy normal. Se veían algo interesante, lo copiaban y se acabó, no andaban con historia, o lo cambiaban un poquito. Bueno, claro, ahora es más fácil todo. La necesidad que había antes de plagiar era copiar igual a mano, ¿no? Quiero decir que la importancia que tiene la tinta, no la tinta, o sea... No, me refiero a copiar sí, en el sentido de que veía que había unas ideas en un autor y... Claro, pero que hoy día es normal que se criminalice el plagio, porque es algo más sencillo. Eso es una cosa ya de la época del romanticismo, cuando cada ego dice, no, cuidado, que esto es mi negocio y usted no lo puede tocar. Claro. Invéntese otra historia usted. Pero que no te puede criticar Cicerón, ni Erasmo de Rotterdam, que no el pobre que sabría en ese momento, si le estaban copiando, cambiando 4 palabras. Por eso. Y además le copiaban del latín al español. Claro, que hablamos de plagio como un concepto actual para hablar de algo que entonces no... Hoy está muy preocupada la gente con los derechos de autor, entonces no. Cada uno cogía una cosa de aquí, otra cosa aquí, y decía, pues allá está, esto es lo mío. Y el problema es que es eso, literatura de cuentos... literatura de entretenimiento, diálogo filosófico, diálogo ensayístico, diríamos. ¿Qué es eso? Y bueno, esto viene a propósito de Jesús Maestro, que decía que el ensayo
no es un género literario. Claro. ¿Qué es un género literario? ¿Todo lo que está escrito es un género literario? Hay que definirlo, claro. ¿Un diálogo de Platón es género literario? Claro, ¿Un diálogo de sí. Quintiliano es género literario? Es que tiene que ver con literatura, porque es algo dramatizado. Los diálogos de Platón son presuntas conversaciones de Sócrates teatralizadas. Pero, claro, la filosofía nació como un género literario, primero en verso y luego ya con Aristóteles la prosa ya definitiva, la forma definitiva de la filosofía ha sido Aristóteles. Sí. Esos textos que son apuntes, parte de sus alumnos y partes de... Y ojo que Aristóteles, en realidad, como sabemos, había escrito diálogos, igual que Platón. El Protréctico, por ejemplo. Claro, que los presocráticos escribieron poemas. Parménides era un poeta, poemas, ¿no? Nosotros conocemos... Eran en jambos o en dactilos. Nosotros conocemos a un muchacho chileno que se llama Bastián Benito, que él quería hacer un rap filosófico con Gustavo Bueno. Y entonces, bueno, él pues intentaba escabullirse de aquello, ¿no? Porque lo veía muy extravagante. Y entonces le dijo una vez creo que era a Gracia Noriega, ¿no? Que en una charla que tuvo una vez en la fundación, le decía, Gracia, mire, este chico es como un presocrático, como Parménides, quiere hacer poemas filosóficos. Bueno, si se puede equiparar el rap a los poemas, a la bueno, poesía. Claro, digamos que es una música degenerada, urbana, ¿no? Pues es un género... Los expertos dirían que no hay melodía, que es solo ritmo, ¿no? Pues es un conjunto de bajos, que es lo que se mantiene, una monodia, y realmente la melodía pues lo da el vocalista, ¿no? Realmente el rapero lo que podría hacer es cantar sin el fondo, ¿no? Y hay muchos que lo hacen, ¿no? Casi como si fuera a capela, ¿no? Y entonces la melodía está en la música, de ahí que sean poemas, ¿no? Porque el poeta, pues claro, el poeta no tiene música, el poeta pues va leyendo los versos y los versos pues tienen una estructura que es la que le da pues es la que le da sentido al asunto, ¿no? En el fondo. Ernesto Castro ha dedicado mucho tiempo a hablar del fenómeno de la música urbana. Sí, el trap, lo último de lo último, ¿no? Sí, cierto. Fenómeno de la decadencia de la crisis española, dice él. Y bueno, sí, en parte sí. Es en parte de razón, ¿no? Porque estos estilos musicales surgen en momentos de crisis, ¿no? Exacto. En 2010, más o menos, empieza todo el fenómeno trap. Bueno, había rap ya en los años 80. No, pero trap. El trap ya es una forma, digamos, más elaborada. Es que, claro, aquí a finales de los... En las finales... Eso es criticable. Elaborada, quiero decir, en el sentido, pues, casi de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Bueno. Si podemos hablar hasta de degeneración, pero bueno, eso ya habría que discutirlo. Porque a finales de los 70 surge el rap, que es una cosa pues de negros realmente, una música negra, negrísima, que eso se diría, y luego pues eso ya va tomando una forma más comercial, sobre todo pues a finales de los 80, los 90, luego pues a comienzos del siglo XXI pues los hispanos intentan hacer su alternativa, que es el reggaetón, que también es una cosa comercial, sí, por supuesto, y más degenerada todavía musicalmente, y luego pues está lo del trap. Que es una mezcla de ambos. Que es una mezcla, en el fondo, sí, es una cosa así. Y quien diga que no, pues... Pues yo hice... Bueno, pues el que diga que no, que lo argumente, ¿no? Exacto, por supuesto. Vamos, lo del escolástico realmente era, pues, a propósito, como he dicho antes, de lo que decía, las afirmaciones de Jesús Maestro. Y bueno, se me ocurrió modestamente plantear una alternativa a la teoría de la literatura de Maestro, que es la clásica, la teoría representacionista de Aristóteles, Horacio, el Pinciano, Luzán, como por poner dos autores españoles, ¿no? Y Gustavo Bueno, claro, que en el fondo también la recupera diciendo que la obra de arte es una representación, claro. Y yo creo que es bastante ajustado todo eso. Este artículo del que hablas ha salido ahora, en el número 6. Eso es, sí, el escolástico de Cristóbal de Villalón como ejemplo de miscelánea literaria. Y bueno, sí, es que a mí me pareció muy interesante porque en el 16, aparte de lo que ha citado Felipe, pues también hay autores pues, que copian pues, a un famoso miscelánico como fue Plutarco, ¿no? En la antigüedad. Bueno, como fue también Antonio de Guevara, por ejemplo. Antonio de Guevara, con su reloj de príncipes.
y luego está el Pedro Sánchez de Acre, su Historia moral y filosófica, que son autores, pues Pedro Sánchez de Acre, lo dije de Acre para no confundir con el actual presidente, el doctor Sánchez, ¿no? Entonces, pues estos autores plantean pues ejemplos, ¿no? Vidas paralelas, como decía Plutarco, ¿no? Como ejemplos morales para el gobernante, ¿no? Pero luego falsean las cosas, es decir, llevan el agua a su molino, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez de Acre te cuenta la vida de Aristóteles y dice que Aristóteles murió tirándose al mar. Pero Aristóteles no se murió así, evidentemente. Y luego pues te mete ahí vidas de santos. Sí, bueno. Y es un ejemplo de miscelánea, ¿no? Es alguien que pretende usar la historia para moralizar, se la inventa. Y bueno, pues eso igual que una película. Yo qué sé, pues La Pasión de Cristo se inventa que Cristo siguió vivo. Pero claro, eso no es verdad. Eso te lo dicen pues las sectas pentecostales, ¿no? Que Cristo vive todavía, pero bueno, vive metafóricamente. Pero eso no cuestiona la obra de arte, claro. Mientras sea verosímil, o sea, sea algo composible con nuestro mundo, pues no pasa nada, ¿no? Pues claro. Esa es en el fondo la idea de la ficción. Puede ser verdad en un mundo posible, como dijo Leibniz o como dijo Wittgenstein. Pero el único mundo posible es este. No hay otros mundos donde estemos nosotros. Si alguien dice, yo fui a Londres, y eso es falso, pero por lo menos todo el mundo lo entiende. No, claro. De eso se trata, claro. Claro, yo fui a Londres y ahí me encontré con el conde Drácula. Pues bueno, eso es falso, pero oye, eso puede dar pie a... En otro mundo posible sería verdadero. Claro. Pero como no hay otro, pues... Es que no hay otro, entonces pues nada. Es metafísica. Sí, es metafísica. De hecho, pero, por ejemplo, si yo digo que la nada nadea, claro... Es que, de hecho, no hay manera, no claro, es que Carnap, en la fundamentación lógica de la física, te decía que la lógica es verdadera en cualquier otro mundo posible. Pues en un mundo donde no rijan las leyes de la gravedad, claro, o cosas así. Leibniz había dicho que precisamente o sea, que había mundos posibles, pero que este era el mejor de los mundos posibles, ¿no? Era un optimismo metafísico, pero que tenía mucho de realismo, ¿no? Claro, es igual, esto de los mundos posibles es igual que decir pues, que las leyes de la física seguirían vigentes pues, aunque no existieran los seres humanos, ¿no? Que las pueden utilizar pues, para construir naves espaciales o para lo que sea. Pero claro, eso es un idealismo porque en el fondo, aunque las leyes científicas sean verdaderas independientemente de quién trabaje con ellas, de que sea un musulmán o donde sea, que no son leyes culturales, eso no significa que sean autónomas por sí mismas, que estén en un mundo eterno, ¿no? Porque la ley de la gravedad la fundamentó Newton a finales del siglo XVII y es evidente que antes seguían cayendo objetos al suelo, pero que era un fenómeno que se explicaba de otras maneras, ¿no? Se hablaba del ímpetus o de que los cuerpos caían hacia el centro de la Tierra, como decía Aristóteles, y entonces el conocimiento pues era muy aparente, ¿no? Pero está claro que si los seres humanos desaparecen es que las leyes científicas tampoco nos sirven para nada, ¿no? Porque no son leyes autónomas, ¿no? Y eso es un ejemplo también del problema de los mundos posibles, ¿no? Es que no hay más mundo posible que esa es la cuestión. Claro. Ya, pero yo decía esto de la teoría a colación, de que la literatura representa ficciones también. Sí. Decir, pero claro, si yo escribo una novela y digo, fulanito se fue a Londres, aunque eso no sea verdad, pero bueno, es una situación composible, es una situación posible, claro, no contradictoria. Claro, pero imagínate que estás en Londres y eres un sacerdote y tienes que exorcizar a una niña, ¿no? Bueno, claro. Que es la película del exorcista, claro. Entonces o sea, ahí son tienes ficciones más ficciones todavía. Claro, pero es que ahí tienes que dar por supuesto que el demonio existe. Que es precisamente lo que criticaba Bueno, lo que le parecía repulsivo del exorcista. Que él decía, es que la gente que dice que esa es una gran película, pues tiene que creer el demonio, ¿no? Porque si no... Claro, y no solo creer el demonio, sino que descalificar pues, a los científicos que decían pues, que esta chica no tiene nada. O sea, le hicieron el escáner y no tenía nada. Estaba sana. Pues bueno, claro, puede tener un trastorno mental, pero pues yo qué sé, pues eso puede tener diversas causas, ¿no? Como pasaba con esta chica que decía ver el demonio
y en realidad el problema que tenía es que estaba en un entorno familiar muy opresivo y lo que necesitaba pues era salir por ahí a disfrutar la vida y a conocer gente, ¿no? O bueno, o casos reales de que era el demonio en que entraba en la habitación de la chica y en realidad era un cura, ¿no? Pero recuerdo que eso planteaba problemas con la novela gótica del siglo XIX. O claro, las novelas de vampiros de Bram Stoker. Claro, pero, según esa claro, teoría, claro, Bram Stoker no sería un literato porque escribe cosas pero que es que eso representan también, a los vampiros. Y el, claro, pero, el eso, vampiro pero, no eso, existe, claro. pero eso es muy sutil, ¿no? Esto es como decir que representar el milagro de los panes y los peces, que decía Bueno, ¿no? Claro, Bueno decía, pues Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, pues es una película perfectamente realista, ¿no? Porque lo que te saca con la multiplicación de los panes y los peces es que llega alguien con unas cestas y empieza a sacar ahí panes y peces y claro, no se sabe el fondo de la cesta, ¿no? Entonces, pues eso no tiene nada de metafísico ni de mágico, metafísico no es. Tú sacas hasta donde hay. Claro. Bien, comentabas antes lo de las descargas del artículo de Kites y entre otros, que es lo que prefieres tú, no que se entre ahí y no se consuma el producto. Entonces, claro, yo aquí te pregunto, que supongo que la respuesta es evidente, ¿no? ¿Estás satisfecho con los resultados y el éxito que ha recibido Metábasis? Sí, pues dentro de este año y medio, año y medio largo, llevamos año y 9 meses, o sea, serían, sí, más... Desde septiembre de 2018 pues hasta hoy, 2020, pues yo estoy más que satisfecho porque hemos logrado sacar más números de los que yo hubiera pensado. Mi expectativa era un número anual, sobre todo para mantener pues una perspectiva un poco realista, ¿no? del asunto, porque lógicamente no te vas a poner a sacar números todos los meses, porque no tiene sentido que una revista publiquen solamente los mismos, sino que, bueno, pues que se pueda sostener, digamos, con una cierta coherencia en el tiempo. Pero hubo gente que se animó, gente con la que yo hablé, gente que se interesó conmigo. Por ejemplo, pues un periodista argentino que vive en los Estados Unidos, Ricardo Beisaga, me animó mucho con el proyecto y está colaborando. Y es algo para mí muy importante, pues por el gesto de haber colaborado. El caso de Kaiz, que yo se lo pedí, y otras personas que se pusieron en contacto pues, para publicar. No parto de la idea pues, de un grupo compacto que tenga que mantenerse así, que vaya creciendo, sino pues, de un grupo más o menos flexible, donde la gente pues, puede publicar aquí, donde quiera, y bueno, mantendremos pues, un núcleo que es el que seguirá dándole vida a la revista, ¿no? Y entonces el éxito, pues sí, éxito. Obviamente, pues el éxito siempre es relativo, ¿no? Esto es igual que cuando los sindicatos en tiempos, pues cuando todavía tenían cierto prestigio, preparaban una huelga general. ¿Para qué se busca la huelga general? De ahí, pues la medida del éxito, ¿no? Que es, ¿cuál es el objetivo de la revista? Que miles y miles de personas entren en la página todos los días, pues tampoco es el objetivo. El objetivo tiene que ser seguir trabajando y desarrollando el sistema de Bueno, pues a ver hasta dónde llega, ¿no? Y entonces en ese aspecto pues estamos desbordando las previsiones, ¿no? Ya no es un problema de que la gente pues haya visto un vídeo o no, 5 minutos, sino que la gente se está leyendo los artículos y está trabajando sobre ello. Nuestra presencia pues en Internet tampoco es, tampoco desborda en contenidos, ¿no? Tampoco, no es el objetivo. Pero se van haciendo cosas. Ya hemos hecho este primer congreso en Murcia sobre literatura. El año que viene tenemos pensado hacer otro y esperamos que la cosa vaya creciendo, ¿no? Que ese es el objetivo. ¿Habéis recibido feedback, alguna reseña a vuestros artículos, algún comentario? Sí, algunas. Aunque sea positiva, ¿eh? Críticas, sí. La gente evalúa. Todavía no hemos entablado, digamos, polémicas con otros medios. Aunque en el sentido pues, de que se haya escrito algo sobre la revista y nosotros hayamos respondido o alguien haya respondido directamente, pero sí está teniendo comentarios muy positivos, ¿no? No solo pues, por privado, sino públicamente también. Se está hablando muy bien del asunto y la gente lo está destacando. Además, la idea de la revista pues, no es tanto hacer el análisis del aquí y ahora, que es lo que Bueno denominaba como filosofía inmersa en el presente, ¿no? Que es una cosa más periodística o popular, ¿no? Sino que planteamos pues una escala diferente, ¿no?
La filosofía es análisis del presente, pero desde ciertas coordenadas, ¿no? Porque ya tenemos una anamnesis de lo que ha pasado, ¿no? Como cuando, me acuerdo no hace tanto, ¿no? Pues durante el curso, cuando doy historia de la filosofía y hablo de Aristóteles, yo digo a los alumnos, Aristóteles es que pues, te sirve para explicar mucho del mundo moderno, las formas de gobierno, la clase media. Obviamente que ya no hay esclavos, pero bueno, es que hay muchos de los pilares del mundo moderno siguen ahí. De hecho, pues vienen de Aristóteles. Y entonces, pues ya tenemos una manera pues de interpretar unos cauces que pueden ser mejores o peores, se pueden perfilar mejor, pero ya tenemos una tradición. Analizar problemas del presente, pues necesitas ya pues de cierta perspectiva, ¿no? Bueno, ponía el ejemplo de la muerte de Franco, ¿no? Muere Franco en el 75 y las consecuencias no se van a ver hasta varias décadas después. Sí, de hecho, un paréntesis que se cierra para abrir. Claro, no es un y además es que se ve que no es un paréntesis. Hay otros, bueno, todavía seguimos con Franco, ¿no? 45 años después, el tema de que han sacado sus restos y en realidad se ve que es la obsesión de la izquierda sociológica de este país, ¿no? De que no soportan el éxito de Franco. Hay otros casos donde sí se ve que va a haber un paréntesis, un antes y un después. La caída de la Unión Soviética reconfiguró por completo el orden mundial. Pero lo que no se sabía es lo que iba a venir después. ¿Pasa ahora lo mismo con el coronavirus? Pues eso es más difícil, ¿no? Porque es que el caso de la caída de la Unión Soviética, pues todo el mundo pensó que llegaba la época del apogeo de los Estados Unidos. Y sin embargo lo que sucedió es que otras potencias emergentes que ya no tenían que subordinarse ni tenían como objetivo pues lo que marcaba la Unión Soviética, pues caso de China, caso de la India y otros, pues emergieron ahí y entonces los Estados Unidos han perdido peso específico, ¿no? Que era lo que nadie esperaba. Caso del coronavirus, pues hombre, a quien decía esto puede ser como la peste negra, pero claro, la peste negra se cargó a media Europa en un siglo. O sea que ahí eran muchos millones de muertos por año. Aquí en el mundo, ¿cuánto habrán muerto? 500.000 personas más o menos, no lo sé. Pero que realmente el porcentaje de muertos no ha sido tan elevado. Hemos visto cosas muy raras, cosas inéditas en la historia, ¿no? De la lucha contra las epidemias, ¿no? Eso de que la población sana se tiene que confinar, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que quedar encerrado en casa? Oye, yo soy una persona libre, puedo morirme como quiera. Es igual que si me quiero suicidar, pues bueno, pues usted sabrá por qué se quiere suicidar. Pues mire, yo elijo el riesgo, ¿no? Pues la humanidad ha estado en contacto con virus muy letales y con bacterias a lo largo de su historia. Y ha sobrevivido a ellas. No se ha extinguido, sino todo lo contrario. Pues bueno, pues con el coronavirus pasa lo mismo. Tampoco tiene mucha justificación eso de que si no había camas suficientes. No es cierto, se ha visto que había camas en los hospitales disponibles. Bueno, de hecho Grecia, que era uno de los países con menos camas, que surgió en una conversación que tuvimos Felipe y yo el otro día, así, tomando algo, ¿no? Como dice, no, es verdad, una conversación coloquial, pero me contó que en Grecia no había camas y que por eso se prepararon más, porque en Grecia no había camas, no podían permitir que el virus penetrara, o sea que con todavía más razón. Y me hace gracia lo que comentas de la peste negra y lo del confinamiento de las personas sanas, porque cuando llegó la peste negra aquí en 1348, bueno, 1347, porque penetra primero en Italia, luego llega a España y tal, se confinó a todo el mundo y la mayoría de gente que moría en su casa. Los vecinos sabían que habían muerto por el olor de los cadáveres que tenían al lado. No, pero el confinamiento consistía en que se detectaba a un infectado y se le encerraba. Se le daba de comer, ¿no? Eso me lo comentaste tú una vez. Pasaba por debajo de la puerta, se tapiaban las ventanas, la puerta y duraba 40 días. Eso es una cuarentena, claro. Claro, hasta que se moría, vamos. Eso de tapiar se hacía después. Pero claro, si localizas a alguien que está enfermo, pues aíslalo. Que es el ABC de cualquier epidemia para combatirlo. Aísla a los que están enfermos para que no contagien a los sanos, lógicamente. Sí, visto lo visto, también es curioso respecto a lo de la peste negra, porque hay
no son tan disparatadas, ¿no? Porque antes se decía que la peste negra podía venir de un terremoto de la conjunción de los astros, y ahora se dice que hay un montón de teorías conspiranoicas también, que si viene del pangolín, que si viene de un laboratorio, que quiere decir que no hemos cambiado tanto, a pesar de todo. Claro, que murió muchísima más gente y no se puede comparar esto a la peste negra. Es un completo disparate. Ni por asomo, es un disparate total. Disparate. Pero que es curioso cómo se establecen paralelismos para indicar lo que pueden ser las mismas medidas que al final... Vamos a ver, es obvio que cuando surge un virus, pues ahí entran en conjugación muchos intereses, ¿no? Sobre todo pues de compañías farmacéuticas, que van a ver si es rentable hacer la vacuna o no. Claro, del coronavirus estamos escuchando cosas cada día más disparatadas y contradictorias. Unos dicen que va a venir un rebrote, otros que con el calor se muere, otros que dicen que da igual, que con calor o con frío que sigue ahí. Y luego el tema de la vacuna, ¿no? Porque parece que a las farmacéuticas pues no les sale rentable hacer una vacuna. Se está diciendo, ¿eh? Luego hay vacunas ya que se están probando, dicen, que tienen efectos secundarios muy serios, en fin, que es que en realidad lo que se está viendo es una especulación sobre cosas que no se conocen bien todavía. Y entonces, pues es como hablar por hablar, ¿no? Es que esto, en realidad, pues decir que el coronavirus será como la peste negra es como irnos a la guerra de los 30 años, ¿no? En aquella comedia de Molière, ¿no? Papá, me voy a la guerra de los 30 años. Pero chico, ¿cómo lo sabes si acaba de empezar? ¿No? ¿Cómo sabes que van a ser 30 años? En ese sentido fue mucho más sincero el Che Guevara, ¿no? Cuando se fue por ahí a hacer las Américas, que le dijo a su padre, que era médico, ¿no? Porque el Che era un niño bien. Y dice, ¿y dónde vas, hijo? Pues me voy a alistar en cualquier guerra que surja por aquí en América, ¿no? Bueno, cualquier guerra, ¿no? Lo que surja, ¿no? Amistad y lo que surja, ¿no? Que se ve ahora. Bueno, para finalizar, has hablado antes de que a finales de este año es probable que ya salga el número 7 de la revista. Sí, seguro, vamos. Viendo la perspectiva que tenías cuando empezaste en septiembre de 2018, pues ha sido muy halagüeño, ¿no? Sí, sin duda. Perfecto. ¿Nos puedes hacer un avance de qué vais a hablar, qué se va a escribir, algún autor? Sí, pues la idea es terminar el artículo que se inició en el número 3 sobre el problema de la finalidad en los organismos vivientes. Lo que fue el número 1 pues se dedicó exclusivamente a cuestiones noseológicas, ¿no? De las ciencias biológicas, el problema de la finalidad, recapitulando cosas de bueno, y sobre todo estaba centrado con el problema del aborto. De si el feto, el nasciturus, pues es lo mismo en el momento de la concepción o luego cuando nace, ¿no? Que en el fondo las leyes del aborto son leyes de plazos, ¿no? Se supone que a partir de tal semana no se podría abortar, pero antes sí. Y la cuestión está en que pues, la vida no se puede trocear en plazos. El feto pues, es un continuo, ¿no? Pues la idea de que hay unos plazos es la de la animación retardada de Aristóteles, ¿no? De que decía Aristóteles pues que no sé si eran 30 días en los varones, 50 días en las hembras, pues que hasta entonces era un ser humano en potencia pero que no en acto. Que Dios insufla el alma. O que Dios insufla el alma, claro, esas son cuestiones 40 días. Metafísicas que no analizan lo que es realmente un ser viviente, porque un ser viviente pues es una totalidad que de alguna manera pues está delimitada pues frente al exterior, ¿no? Pues porque los seres vivientes son como aquel ejemplo que ponía Platón del barco de Teseo, ¿no? Que son totalidades que cambian sus partes, pero siguen siendo ellas, ¿no? Al barco de Teseo pues le cambias la quilla, le cambias la proa, la popa, las velas, y al cabo pues de X tiempo los componentes son totalmente diferentes a cuando empezó y sigue siendo el mismo barco, claro. El ser vivo pues es el mismo desde el momento de la concepción hasta que se muere. Es lo mismo, lo que pasa que hay una serie de renovaciones celulares que ya el organismo pues, puede ser distinto cada 3 o 4 años. Y entonces es un continuo, hay una permanencia que no tiene nada que ver de insuflarle una forma a la materia y nada de eso. Y entonces los plazos del aborto pues, son plazos pragmáticos, externos, ¿no? Pues pues a lo mejor conviene controlar la natalidad, que claro, como control de natalidad pues es algo semisalvaje, ¿no? Que decía, bueno, que eso lo hacen los Yanomamos, ¿no? Hay maneras de provocar el aborto en las mujeres. Más sutil, ¿no? Las técnicas pues son mucho más complejas,
Pero que para eso no hace falta el aborto. Para eso están los preservativos, los anticonceptivos y lo que se quiera, ¿no? Que se pueden conseguir muy fáciles. Entonces, bueno, pues eso es una barbaridad, bueno, consolidada ya pues en el mundo, prácticamente en todas partes, o en camino pues a su consolidación, con todas las consecuencias que eso pueda tener. Y ese era el número 1, pero en el número 2 y final lo que vamos a tratar es el problema de la ontología en la finalidad, ¿no? De dónde viene eso de que los ojos pues sirven para ver, ¿no? Pues, hay una finalidad en los componentes orgánicos pues, de los pluricelulares, pues sí la hay, ¿no? Porque los ojos provienen de la agrupación de células fotosensibles, ¿no? Igual que los genitales de células que se reproducen pues, por meiosis o mitosis. Las extremidades pues se ve pues, claramente que hay una homología entre la aleta de un pez y pues, la pierna de un vertebrado, ¿no? Que vive fuera del agua y cosas así. O sea, hay una estructura teleológica que no es azarosa, ni mucho menos. Pero claro, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la vida? Pues eso es lo que no sabemos, evidentemente. Eso es un asunto muy complejo. Hay una idea muy curiosa de Darwin, que escribió unas cartas, no me acuerdo quién era, que habla de la sopa primigenia, ¿no? Que es algo que se ha recuperado en los últimos tiempos a través de Lynn Margulis, esta bióloga que fue la mujer de Carl Sagan un tiempo. Y eso es lo que vamos a tratar en ese artículo, que va a ser un artículo extenso también como para descargar, imprimir y leer con calma, ¿no? Que espero que haya mucha gente que lo haga, ¿no? Por supuesto. Me ha gustado mucho la distinción que has hecho, hablando de la metafísica, de lo de insuflar el alma, porque claro, muchas veces se escuchan pues, tesis de proabortistas, ¿no? Pues que encasillan el antiabortismo materialista con las coordenadas más teológicas que postulan pues, desde Vox o partidos así, que ellos lo que hablan es de que, bueno, que no hablan de la concepción materialista como tal en la importancia del feto. Entonces es importante para romper ese mito de que, bueno, pues de que hay una relación directa que realmente es eventual, es algo, digamos, anecdótico entre Vox y el Filomat. Hombre, yo cito en el número 3 un discurso del padre Feijóo, donde él dice que desde el aristotelismo, tal y como lo formula, que no cabe defender el aborto. Porque dice, claro, para Aristóteles hay 3 tipos de alma, ¿no? Que es como principio vital de los organismos, la forma vital, alma vegetativa de las plantas, alma sensitiva de los animales y alma racional, ¿no? de los seres humanos, ¿no? Entonces lo que dice es que en el caso del ser humano, pues si el ser humano ya se está nutriendo, pues ya tiene también sensación e inteligencia. Por lo tanto, ya es un ser perfectamente conformado. Pero claro, tiene que ponérsele la forma otra vez. La diferencia es que Feijóo dice que la forma ya la recibe en el momento de la concepción, ¿no? Pero claro, es que no es que se le ponga forma a la materia, es que realmente pues ya son unidades conformadas. O sea, no es que el concepto de materia prima o de una materia a la que se le da la forma, pues es una cosa metafísica, ¿no? Que presupone que hay algo ya en acto que está dando esa forma, ¿no? Que hay una especie de demiurgo. Y eso es precisamente lo que hay que combatir también. De ahí que muchos antiabortistas lancen esas acusaciones de fundamentalistas cristianos y demás, pero sin darse cuenta ellos mismos de que no están defendiendo desde una posición científica nada. Pues, que eso es pura ideología y encima recubierta de fundamentalismo científico, ¿no? De que solo los científicos pueden hablar. Pero ¿qué más da que ven los científicos si no dicen más que estupideces? ¿Qué más me da que seas científico si dices tonterías? ¿Para qué queremos científicos? ¿Para qué queremos a los científicos hablando del coronavirus? O los expertos, si no son, bueno, si son ellos mismos agentes infecciosos, ¿no? Como el tal Fernando Simón. Claro, iba a las ruedas de prensa, tosía y contagiaba a los que estaban con él. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Perdón, me he comido una almendra, ¿no? Es que tú eres... Bueno, no voy a decir una palabra malsonante, pero es que
tú no estás cumpliendo con tu labor. Es que eres un agente infeccioso, que es todavía peor. Entonces, pues aquí con lo del aborto pasa lo mismo. Es que no, ni ciencia ni nada. Eso es pura ideología al servicio de sabe Dios qué intereses. Bueno, pero que es para que quede constancia de que aquí lo que se postula se argumenta, ¿no? Y Hombre, no es claro. algo dogmático y No, que siempre para hay nada. cabida a discusión y que aquí no somos antiabortistas por algo. Bueno, pues tienes que justificarlo. Exacto, evidentemente. Pasolini, que era un hombre de izquierdas, por así decir, un intelectual de izquierdas, él decía que había que oponerse al aborto porque eso traería graves problemas a la natalidad. Bueno, y se está Y viendo. Stalin también. Stalin se opuso al aborto también por eso. Y se está viendo, ¿no? Como pues, si quieres comentar aquello de lo que está ocurriendo en Austria o Holanda. Bueno, en Austria no es que se fomente el aborto, No, pero aunque, está- bueno, supongo que se podrá abortar en Austria, aunque es un país católico. Lo que sí existe es, bueno, una especie de incubadoras que hay puestas en la calle, están conectadas permanentemente para que las señoras que se sientan separadas o incompatibles con los hijos que acaban de parir, que los depositen ahí y que sin mayor problema desaparezcan, claro. Supongo que no solo será en Austria. Yo he tenido la experiencia de ver eso en Viena en 1997. 98. Hace 20 años, un poco menos. Un poco más. Hace, ¿qué? 23 años. Hace 23 años. Sí, o sea que al lado, en el barrio céntrico de Viena, al lado de la Catedral de San Esteban, o sea que puede que eso exista en muchos sitios del mundo. No, y actualmente seguro que está extendido. Sí, es decir, en vez de dejar al niño en una caja al aire, pues lo dejan ahí, por lo menos sobrevive, ¿no? Es como lo de las orangutanas de Borneo, que ya que hay que aprovechar que la gente no cometa fechorías, hay que hacer algo para reducirlo, ¿no? Hombre, es que lo de las orangutanas de Borneo, ¿no? Pues eso de que se produzca la cópula, ¿no? Con orangutanas previamente depiladas y afeitadas, tanto en el sentido de la depilación como en el sentido, digamos, clásico del afeite, del maquillaje. Pues eso es una especie de sustituto, ¿no? Eso ya existía de antes, es el bestialismo, que era pecado, según la Iglesia Católica, y es pecado también pues para la mentalidad, digamos, animalista actual, claro. que tanto predomina hoy día, ¿no? Ajá. Pero bueno, evita que haya más tanta pederastia o violaciones a niños y eso, ¿no? Que era la gracia. Bueno, oye, si sirve para evitar eso... Sí, claro. Claro, es igual que lo que pasaba en tiempos con los canónigos, ¿no? Claro, era bien conocido que los canónigos, los curas de pueblo, pues tenían una intensa vida sexual pues con las feligresas. Lo que pasa es que eso se ocultaba, ¿no? Entonces los hijos del canónigo pues eran los sobrinos, ¿no? Pero ahora, como ya casi no hay canónigos y el sacerdote pues ha perdido casi todo su público, por así decir, pues esos sacerdotes lo que hacen es cometer abusos de pederastia, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy día. Abusos que también hay que poner en contexto, ¿no? Porque la comunidad homosexual también tiene elementos de pederastia. O sea, que no solamente... Es más, en algunas diócesis el grado de penetración de la homosexualidad puede afectar al 80% de los sacerdotes. Ostras. Que se han vuelto muy influyentes bueno, sí. los homosexuales en el mundo. Sí, bueno, pero eso es lo que pasaba también en Esparta, ¿no? Como había tal separación entre sexos, pues al final la homosexualidad pues era algo muy habitual. Claro, imagínate, pues estar, bueno, igual que en las prisiones, ¿no? Las cárceles. ¿Sí? Claro, en las prisiones eso también sucede. Que sí, en tiempos de guerra cualquier agujero Pues sí. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Espero que hayas estado muy a gusto. Y pues estamos sí. aquí pues, a leer todos los números de la revista Metábasis, a contribuir en ella, a colaborar, a conocer a estos dos grandes ilustres filósofos. Y nada, gracias. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que hayáis estado muy a gusto. No, muchas gracias a vosotros por vuestra acogida. Sí, lo mismo digo. Y eso sí, esperamos repetir, ¿no? esta visita en otra ocasión, que no sea muy lejana. Por supuesto.